Vamos a continuar entonces con la unidad teórica del programa. Ustedes van a encontrar el tema que vamos a tratar a continuación en el libro El relato cinematográfico de André Gadreau y François Jost. Al principio de este libro van a encontrar una diferencia que se plantea entre narración y relato. La narración pertenece a un plano abstracto y el relato a un plano concreto. El meganarrador, a través de la instancia narrativa, va a proceder al paso de lo abstracto a lo concreto. En el caso de la historia se encuentra como en un imaginario colectivo, se podría decir, que sería ese plano abstracto. Como decíamos recién, el paso hacia el relato se produce a través de una toma de decisiones y un ordenamiento, digamos, de algunas materias significantes como el espacio y el tiempo, y por lo general se logra la progresión narrativa a través de los subnarradores que van de alguna manera haciendo avanzar la historia. Ustedes van a encontrar también algunas definiciones sobre el relato a través de autores como Metz o como Lafay, y ahí van a poder interpretar que el relato es un circuito cerrado. Por eso decimos que está en el plano concreto. También en un cuadro que sintetiza, ustedes van a poder observar que la historia se refiere al qué y el relato se refiere al cómo. Decíamos recién entonces que se produce un paso de el plano abstracto donde está la historia a través de una instancia narrativa hacia un plano concreto que sería el relato. Como decíamos recién, un circuito cerrado que tiene principio y fin. Ustedes van a encontrar también algunas definiciones como que el relato irrealiza los hechos narrados. Como dice Lafay, el relato también se opone al mundo, digamos, porque el relato irrealiza lo que cuenta y se opone al mundo porque el mundo es. Por otra parte, un ejemplo válido puede ser contar una historia, por ejemplo, tomemos una historia que todos conocemos, en el mundo occidental por lo menos, que es la Caperucita Roja. Imaginemos a un papá que cuenta en la noche a su hijo esta historia y propongamos, digamos, dos escenas. En la primera se encuentra el papá con el hijo y el hijo le dice: papá, ¿conocés la historia de la Caperucita Roja? Y el papá le dice que sí. Ahí cortamos esta escena y en esa escena el padre recuerda la historia porque en ese imaginario colectivo todos la conocemos. Propongamos la segunda escena. El hijo le pregunta al papá si conoce la historia de la Caperucita Roja, le dice que sí. El padre tiene todas las representaciones de ese cuento, digamos, y seguidamente el nene le dice: ¿me la contás? En ese momento el padre debe pasar inmediatamente a un plano concreto, digamos, y poner en práctica las tomas de decisiones, esas que decíamos recién. De ese modo se produce el paso de la historia al comienzo de tener que contar un relato. Otra de las nociones importantes que van a encontrar acá luego de esta diferencia, ustedes van a ver que en el libro se explica, digamos, la estructuración del tiempo, luego del espacio, y con todos esos elementos que serían todas esas materias significantes que hay que ordenar, se logra lo que el libro llama la diégesis. Ahí ustedes van a encontrar en esta noción que es fundamental la conjunción de todos aquellos elementos que en nuestro caso, en el cinematográfico, forman un universo fílmico que se contrapone a un universo afílmico, que sería la realidad objetiva o histórica en la que vivimos nosotros. Pero nosotros nos ocupamos de ese universo fílmico, digamos. Una definición de diégesis podría ser aquella que dice que es un universo mental o parcialmente mental que posee sus propias leyes. Ahí ustedes verán en el libro que también juega un papel fundamental la idea de verosimilitud.
que además de todos aquellos elementos que ya hemos nombrado, ¿no? Como lograr un circuito cerrado, lograr un tiempo y un espacio y los subnarradores que lleven adelante la historia, también entra esta idea de verosimilitud, además de también la idea de los puntos de vista que veremos luego. En este caso, digamos que la verosimilitud es aquello que se percibe como verdadero, pero que puede no ser real. Ese mundo mental está construido de esa manera. Nosotros entendemos, como ejemplo, un relato como el de Harry Potter no es real, pero está construido con sus propias leyes y sus propios puntos de vista que se percibe, digamos, en el relato como real.